Oscar. Sí, buenas. Buenas noches, Oscar. Cuéntame, ¿qué dudas o inquietudes tienes? Bueno, la verdad, pues mm, no he podido ver los módulos, no los he podido ver, entonces no tengo una duda. Tengo es una duda es a nivel general Dime. y es, por ejemplo, estos cursos de nómina, estos temas y de Power BI y lo que hay en Excel, ¿está disponible hasta cuándo? Está abierto y está disponible, perdón, yo interrumpo acá, está abierto y Claro está que sí, sigue. disponible Sí, durante más o menos, vamos a tener más o menos 3 meses aproximadamente, ok, hasta que haya una actualización o demás, pero por el momento ustedes tienen acceso a esto, a estos cursos y obviamente la idea es que podamos nosotros estar en estas clases para poder sí, aclarar todo el tema que ustedes tengan sobre respecto a lo de la nómina. Recuerden ok, que la idea cuál es, la idea es que podamos nosotros, y por eso cuando iniciamos, la idea es que ustedes hubieran podido estar alineados con todo el tema de Excel, porque pues básicamente la idea es que ustedes en estas clases nos puedan preguntar si tienen alguna duda específica además, pues obviamente todo el tema de Excel, ¿sí? Y el tema de obviamente de la nómina, que ustedes ya tienen conceptos básicos de nómina o no los hubieran tenido, la idea es que las clases que tuvimos ahí de prenómina y demás, ustedes tuvieran conceptos básicos. La idea cuál es el día de hoy, de que con base a los tutoriales que hemos visto o que vas a ver, ¿sí? Para la próxima clase y pues los que ha visto Lina, pues sé que quedan dudas, sé que van a quedar dudas durante la clase, aunque la clase, si se dan cuenta, es muy metódica, muy paso a paso, con la herramienta, pero pues sin embargo siempre van a haber dudas. Entonces, este espacio es para que nos conectemos y podamos exactamente hacer esas preguntas de de qué específicamente que tenemos. Muy seguramente pues tendremos dudas directamente de la plantilla. La idea es que si tienen ustedes dudas para compartir pantalla, la compartan y nos puedan preguntar si se les quedó por el aire de pronto algo. Pues ese espacio es para esto, básicamente. ok, gracias. ¿Listo? Y, Mira, y otra, dímelo, Oscar, perdón. sí, no, otra duda que tengo es, por ejemplo, en el evento que uno tenga por turno laboral, como los turnos míos son rotativos, unos días en la mañana, otros en la tarde, así, si uno no puede asistir, entonces si tengo una duda la puedo plantear por el grupo de WhatsApp, ¿cierto? Pues no puedo asistir. Correcto. Sí, O- lo puedes hacer o puedes dejar las preguntas hechas y de todas maneras las clases grabadas. A ustedes después les darán el link para que ingresen a la clase grabada, pero la clase depende de las dudas y preguntas que ok, ustedes tengan para sí, claro, poderla generar. Entonces podemos hacer cualquiera de las dos cosas. O la envías por WhatsApp y recuerda que las clases les enviamos el cronograma de cuándo van a ser las clases. sí, Efectivamente, tienen 3 meses para que ustedes accedan a la medida de las posibilidades, porque pues uno claro, entiende que todas las personas tienen diferentes ocupaciones, pero la idea es que efectivamente nos guiemos por las clases que vamos a tener para que efectivamente puedan aclarar todas las dudas, inquietudes, preguntas que tengan referente a la nómina y referente a Excel. ¿Listo? Del Excel que se listo. genera ahí. Entonces, como tal eso. Ok, muchas gracias. Lina, ¿tú tienes alguna duda o pregunta de lo que ya has visto hasta el momento? Pues bueno, yo he estado viendo los cursos. Sí, Yo veo es que allí las temáticas, bueno, están dadas con la normatividad de 2024. O sea, no sabemos que ahorita, por ejemplo, hay un nuevo cambio ahorita ya en julio, una nueva reducción de la jornada laboral, que eso impacta pues obviamente la liquidación de nómina, horas extra, recargos, todo, ¿cierto? Entonces veo que los cursos están es con 2024 y la pues sí me nómina, gustaría como que la información pues sí fuera actualizada a este año, la Bueno, sobre todo nómina está porque hay cambios actualizada importantes. a lo que se realizó en el momento que se subió el curso y cómo estaba la normatividad actual en ese momento del curso. bueno, ¿Listo? Está realizada bajo ese proceso como tal. Ahí lo vas a encontrar. ahí yo aclaro. Obviamente viene reforma laboral y no está con la reforma laboral porque no sabíamos que iba a quedar de la reforma laboral. Entonces yo no puedo hacer algo por Claro, supuestos. Está bajo la normatividad. Cuando ya se genere el cambio, voy a presentarles acá.
de la jornada Sí, laboral. es básicamente En la parte de eh, parametrización ya saber, es la cambiar pregunta exactamente. Dime. es eso, si de pronto ya, pues no hoy, no sé cuál sea el programa es como las dudas, pensé que era como más que preguntas, qué pena, no entendí bien. Eh, eh, no, si en algún momento se va a abordar pues la liquidación de la nómina con el nuevo parámetro. Ya únicamente es cambiar acá el parámetro y el sistema que saca las horas extras ya lo va a hacer sobre 220 y no sobre 230 Está como sobre tenemos ahorita. 230 ahora. Ahorita está sobre 230. A partir del 15 de julio, pues tendrá que hacerse como 220. Si te digo, la plantilla no está, o sea, la plantilla que saca el tema de horas extras y recargos está de esta manera. Tocaría generar otra plantilla y mirar la posibilidad de una que sea sobre 230, porque como el gobierno eso sí lo dejó horrible, el tema de cuándo empieza el cambio de la jornada laboral, los 15 de cada julio, cuando sabe que las nóminas se pagan o quincenal o mensual por lo general, y no de esa manera, pero fue el tema que ya determinó el gobierno para ese caso. Incluso aquí alcanza a estar con el tema de la reforma pensional, porque cuando yo hice todo el proceso, la reforma pensional era un hecho y empezábamos el 1 de julio. En este momento está en stand-by, no sabemos cuándo Sí. empieza la reforma pensional y no sabemos si va a tener algún tipo de cambio dicha reforma pensional. La laboral, están diciendo que el presidente firmó hoy, pero toca esperar a que salga el comunicado de la Gaceta, porque si les digo, en internet, en sitios de WhatsApp, Telegram, ha salido mucha información que no es cierta. Incluso están dando datos que no son reales de cosas que no se aprobaron, o sea, que ni siquiera quedaron en el último texto que quedó en la Gaceta. Pero hasta el momento lo que se revisa de la Gaceta del Congreso no ha salido. No, ni siquiera salió la Gaceta, lo más raro. O sea, que nos digan que primero está firmando el presidente y no ha salido la Gaceta de qué fue lo que fue aprobado. Tanto, sí, cuál fue el último texto aprobado. Porque ahí es cuando empiezan a ver el tema de micos en las leyes y demás, entonces toca esperar. Incluso sale la Gaceta y aún así es mejor esperar a que salga la ley, porque algunas veces en la ley hay cosas que cambian. Y después de la ley tendrán que salir los decretos y las resoluciones que nos diga cuándo empieza su aplicabilidad en sí, porque la ley nos muestra un tema general, pero los decretos y resoluciones sobre esa ley nos muestran cómo lo vamos a hacer, qué hay que hacer, cuál va a ser los procesos y los parámetros. Entonces está de esa manera. Si está como estaba en el momento que generamos el curso, lo que había en tema de normatividad en ese momento. Obviamente que tendrá que ser ajustable. La idea es que ustedes ya viendo el curso, viendo todo el tema de Excel, de Power BI, porque yo cuando estoy haciendo el curso les explico no solo tema de legislación legal para temas de nómina, sino les explico el proceso en Excel, es que ustedes pues a su propio croquis le cambien, como yo les explico en la propia capacitación. No quiere decir que ese es el croquis que todas las empresas tengan que utilizar para hacer una nómina, porque eso depende de las necesidades de cada organización. No todos tienen las mismas necesidades para generar. Y siempre les voy a decir, el Excel es una manera de colaborarse, pero las empresas tienen que ser conscientes de que deben tener un software de nómina. El Excel es para mirar efectivamente y hay que aprender a hacerlo para usted poder revisar que su software de nómina le esté realizando las cosas correctamente y no las esté realizando porque lo llegaron a parametrizar mal, porque hay muchos programas de nómina que las empresas lo parametrizan a su gusto y no a lo que dice la ley, y no es culpa del programa, es culpa de que le mete la mano para después parametrizarlo, es al gusto y decisión del empleador y no a lo que la ley indica efectivamente que debe tener en cuenta. Entonces dependerá de eso. ¿Listo, Lina? Vale, listo, doctora, gracias. Lina, Claro que sí. yo tengo una pregunta, dos preguntitas. Uno, tú ya viste las clases del diplomado de nómina, ¿sí? No el de prenómina, quisiera de pronto aclarar esa parte, no el de prenómina que me mostrabas el día de hoy, que ese es el que, la prenómina son conceptos básicos y sí, muy seguramente la mayoría de la información está del 2024, los últimos 2024, 2025 inicial, pero el curso con esta plantilla ya empezaste a ver, ¿cierto? Sí, ese fue el que vi hoy, el que te mostré por WhatsApp. Ese es el de fundamentos.
qué pena. El de fundamentos, ese es, ¿sí? Es que yo vi que hay un programa que dice Prenómina que son una serie de videos corticos. Y hay Exacto. uno que dice Nómina que sí tiene unos videos más largos. El de hoy, Listo. video Entonces, de como de 2 horas y media sumando los tres. Si la memoria no me falla más o menos, ¿cierto? exactamente. Entonces, recordemos, listo, que nosotros contamos con, entonces, este diplomado de fundamentos de Excel, perdón, el curso de Excel intermedio, eran los Sí, conceptos básicos, obviamente, pues para conocerla todo lo que vamos a hacer en Excel. Todo lo que tiene que ver con prediplomado, que era fundamentos de nómina, que fue lo que me mostraste hoy, Lina, listo, es para poder entender, listo, las personas, y lo que yo les decía, Ajá. para que las personas que muy seguramente no tienen conceptos básicos de Excel, perdón, de nómina, pues lo hubieran, Ah, ya. lo puedan Sí, ver. ah, como para los conceptos, listo. Claro, claro, porque es que lo que te digo, si tú te das cuenta acá, pues tenemos lo básico, sí, que es la introducción a la nómina del 2025, pero pues digamos que tú te das cuenta acá, los conceptos están a enero, a abril, por mucho, de la prenómina. Estas son las bases que tenemos acá, perdón, acá. ¿Listo? Introducción a la seguridad social y los cálculos y recargos. Si tú te das cuenta, este fue el que me mostraste hoy y vimos, sí, que está en Ujú. 2024. Esto Sí, simplemente para tener los conceptos básicos. Por ejemplo, que si yo no sé sacar un recargo nocturno independientemente, si puedes silenciar un momentico el micrófono, por favor, Lina. Que te escucho, creo que estás en la calle y te escucho, perdón, te silencio. Listo, ahora sí. Continuemos. Entonces, si te das cuenta, este que tú me mostrabas hoy, para de pronto aclarar lo de la actualización, ¿sí? Este exactamente está en 2024-2025, que son los conceptos para las personas que muy seguramente no, por el momento no saben cómo sacar un recargo o una hora extra manual, ¿sí? Entonces, si tú te diste cuenta, pues obviamente todo esto son conceptos muy básicos que muy seguramente tú ya los conoces, que yo los conozco, ¿sí? Pero ya realmente desde la semana pasada que envié el mensaje y a hoy, vamos a empezar a tocar es exactamente, listo, y me devuelvo acá, perdón que estoy sobre el editable, listo, y vamos a empezar a ver todo lo que tiene que ver con la nómina en sí. Entonces, permíteme acá, diplomado de nómina en Excel. Y esta, recuerden que esta es la que ya estamos viendo, listo, que este es el curso donde ya está exactamente actualizado. Esto no se hizo hace, los videos se hicieron hace menos de un mes, si no estoy mal, Caro, tú me corriges, ¿sí? Con la actualización. Correcto. Exactamente, o sea, esto es a lo que nosotros sabíamos y lo que se tenía hasta hace un mes. Obviamente lo de la reforma, el tema de la reforma, pasó hace 8 días aproximadamente. Entonces, si te das cuenta, esta parte sí está 100% actualizada hace un mes. ¿Qué es lo que nos toca durante estas clases? Durante estos 15 días que nos quedan de aquí para allá, es realmente empezar a mirar con lo que se aprobó y con lo que va saliendo, pues ir aclarando las dudas que tenemos acá. No sé si de pronto me hago entender esa parte, Lina y Oscar. sí, vale, te entiendo. ¿Listo? sí, claro. ¿Y la idea cuál es? La idea es aprovechar estos espacios, ¿listo? La idea es aprovechar nosotros estos espacios en estos momentos para que, digamos que podamos, por ejemplo, si tú me dices, Félix, es que estaba yo haciendo la nómina y voy a descargar un momentico acá súper rápido, o Félix, no, perdón, Caro, que es nuestra docente, ¿sí? Y me dicen, yo descargué el documento y al momento en que yo estaba utilizándolo, pues me generó una duda. Yo qué les recomiendo a ustedes y a qué los invito, que al momento en que estemos haciendo el ejercicio, permítanme lo abrimos acá, que al momento que estemos haciendo el ejercicio, si a ustedes les queda alguna duda, tanto que no esté en el video, ¿sí? Que no sea claro en el video, o que muy seguramente ustedes de pronto no lo puedan solucionar en aquel Excel, porque muy seguramente vamos a tener esos pequeños inconvenientes. La idea de estas clases es que podamos venir a preguntar. Entonces tú tomas nota, sí, Oscar o Lina toman nota y dicen, ok,
Yo estaba haciendo esta primera parte, que estamos hablando de la parametrización, ¿sí? Y muy seguramente aquí en los parámetros no sé a dónde salió esto, ¿sí? Entonces, ¿por qué el 8.50? ¿Sí me hago entender? ¿Por qué el 230? Aquí la idea es que nuestra docente Carolina va a explicar el por qué, como te explico ahorita, digamos que el tema ahorita del 15, cómo nos toca cambiar o desde a dónde se va a hacer el cambio directamente con, permítanme, lo volteamos acá, dónde se hacen los cambios y cómo se utiliza este documento que ella creó. La idea es que ustedes nos puedan hacer la pregunta sobre esto. No sé si de pronto aclaro esa duda que tenías de pronto al inicio, Lina. Sí, sí. No sé si con la profesora, con Carolina, ¿cómo es que se llama ella? Castelblanco. Carolina, sí, correcto. Vamos a hacer una liquidación de nómina, o sea, aquí, no sé, en clase, pues, no sé, o solamente es traer las dudas que nosotros tengamos cuando estemos haciendo nosotros la nómina acá, o se va a hacer una liquidación con ella de nómina en Excel, pues, obviamente, porque pues no se va a manejar ningún programa, eso lo entendemos. Solamente está en las dudas porque pues uno, el tiempo no da para hacer una liquidación completa de nómina, efectivamente. Entonces está en las dudas porque créanme que los videos está completamente explicado paso por paso para que ustedes lo hagan. Incluso lo que decía Oscar, sí, los videos tienden a ser bastante largos ahí mismos para que ustedes se den cuenta, porque lo que tratamos es de explicar obviamente lo más básico posible, lo más avanzado posible, de exactamente cómo se hace cada uno de los temas en tema de normatividad y nómina y Excel. Entonces, como tal, por eso está así. ¿Listo, Nina? Pero la idea y para Ah, eso bueno, está el grupo de WhatsApp, para que ustedes empiecen a ver, solucionen dudas, inquietudes, porque si no, pues para eso no hubiéramos hecho el proceso de clases grabadas, si no hubiéramos hecho un tema en directo, ¿sí me entiendes? Para empezar a ver clase por clase. Son cursos distintos cuando se hacen en directo a cuando se hacen con grabación y este tipo de espacio es para aclararles dudas, inquietudes, preguntas, pero lo importante para que realmente ustedes les saquen provecho a estos días que nos vamos a ver, los miércoles como tal. ¿Cuántos miércoles son? Félix, ¿me recuerdas, por favor? Son 4, contigo tenemos 3, que son la recopilación del curso, y el último sí es directamente conmigo para todo el tema de orientación laboral y pues obviamente cómo vamos a enfocar todo esto de la nómina y demás en un tema ya enfocado a Mm, una orientación laboral. correcto, entonces la idea es que ustedes aclaren todas sus dudas y preguntas, que vean los videos exactamente para que tengan pues cómo aclarar dudas y preguntas de lo que les sucede. O si tienen casos de que les han sucedido dentro de su organización y digan, pero es que aquí lo hacemos así y acá en el video dice que se hace de esta manera, pues obviamente la idea es poderles solucionar ese tipo de información. ¿Listo? No sé si ahorita tienen alguna duda, alguna inquietud, algo que quieren que miramos rápidamente. Yo tengo una duda, Claro pero que no sé si me estoy adelantando o si es del resorte del curso. Es, dímela. por ejemplo, cuando una persona trabaja un domingo y es festivo, ¿eso qué? Entonces es Tiene doble. prevalece el domingo. Ah, Prevalece el domingo. Cuando por los ejemplo, domingos caen festivos, lo que sí, prevalece es el domingo. por ejemplo, el 20 de ¿Listo? julio, que es un domingo y es día Prevalece de el fiesta. domingo. Prevalece el domingo, se tomará como domingo. Prevalece Ah, la normatividad del domingo, está dentro del Código Sustantivo de Trabajo, que cuando sucede ese tipo de cosas, es muy común en nuestro país, que domingos sean festivos, prevalece el tema del domingo. Se tomará en cuenta como domingo, ¿listo? En las consecuencias de lo sí. que tiene un domingo O sea, que como paga tal. como con el 100, ¿cierto? ¿Es el 100% o el No, 75? acuérdense que los dominicales se pagan de la siguiente manera. Cuando hablamos de ocasionales, que es de 1 a 2 domingos al mes, o se paga sobre el 75% y se le da compensación a la persona, se le compensa a la persona, o sea, descansa en esa semana un día, o no descansa y se le paga al 175%. Y habituales es cuando hablamos de 3 a 4 domingos al mes. En ese caso, sí o sí se paga al 1,75 o al 175%, dependiendo cómo ustedes generen la fórmula,
como tal, y pues sí o sí tiene que tener compensatorio. ¿Listo? Los festivos, Sí. sí o sí, te pagan al 1,75% en horario diurno, porque en Ah, ok. horario nocturno tiene otro tipo de recarga. En horario Sí. nocturno, los dominicales pasa lo mismo. Si trabajan en horario nocturno y es ocasional de 1 o 2 domingos al mes, se paga al 110%, al 1,10% o al 110%, como tengan la fórmula, y se da un compensatorio. Si no se le da compensatorio, se paga el 210%. Y pues si son habituales, que son de 3 a 4 domingos al mes, al 210, al 210% o al 2,10, dependiendo cómo genere el tema de la fórmula. ¿Listo? Dentro de ese proceso. Los festivos, el horario nocturno, sí se pagará al 210%. ¿Listo? Dentro de ese proceso. Eso es lo que dice la normatividad, pero cuando sucede ese tipo de cosas, como va a pasar ahorita, efectivamente en julio, prevalecen los temas del domingo. Se tiene como si fuera domingo, no se tiene como festivo, ni le van a pagar doble a la persona, no es que entonces le paga el recargo domingo y se le paga otro recargo más porque fue festivo, no, se tiene el tema de domingo. ¿Listo? Yo creo que sí. Y la otra duda que tenía, usted me la respondió ahí, que los domingos compensados y no compensados. O sea, un domingo, o sea, un mes habitualmente tiene 4 domingos, digamos, Sí, por lo habitualmente, general, ¿cierto? sí. Entonces, si yo descanso un domingo de esos 4, pero tengo un día de descanso pues a la semana, entonces esos otros 3 domingos me liquidan sobre como el, Ojo, si eso, tú laboraste los 4 domingos, eso, sí o sí te deben dar un compensatorio por cada domingo. Y si estamos hablando de una jornada diurna, te lo sí, van a pagar al 1,75. ¿Listo? ok, sí, A eso lo tienen que pagar. Pero si tú me dices, este mes solo trabajé 2 domingos, pues son eso, ocasionales, entonces el empleador tomará la decisión junto con el trabajador. La idea es así, pero el empleador es el que tiene la potestad, porque depende efectivamente de cómo tenga que organizar a su planta. Decir, no, pues como fueron 2 domingos nomás, entonces por tal razón le vamos a dar compensatorio, que descanse, y se le pagará al 75. ¿Listo? Pero si no le dan el descanso, se lo tendrán que pagar al 1,75. Dependerá de eso. Entonces hay que contar los domingos, por eso es tan importante que se tenga en cuenta, porque hay veces pasa que el empleador tomó la decisión y dijo, no, solamente va a trabajar 2 domingos este mes, no pasa nada. Pero resulta que por X o Y razón le tocó llamar a la misma persona porque alguien no se presentó, entonces le tocó o alguien se incapacitó y tuvieron que informarle a la otra persona que ya no iba a trabajar ese siguiente domingo después de los dos que fuera. Así le haya efectivamente generado el compensatorio, tendrá que hacerle reajuste de lo que hizo falta, porque como los 2 primeros domingos se los pagó al 75, tendrá que reajustar, porque ya no hablamos de ocasional, sino hablamos que fueron habitual, porque la norma dice que habitual es cuando la persona labora de 3 a 4 domingos al mes, porque efectivamente, por lo general, los meses tienen 4 domingos. ¿Listo? ok. Entonces dependerá de eso, tendrá que generar ese pequeño ajuste. Por eso es tan importante que las empresas hagan en lo posible por organizar muy bien los turnos de trabajo, valga la redundancia, de sus trabajadores, pero obviamente hay cosas que se pueden presentar porque pues uno no sabe cuándo una persona se va a enfermar, cuándo alguien le va a renunciar, y cosas como esas. Entonces en esos casos muy eventuales se podría llegar a presentar eso. Pero si el empleador tiene una muy buena organización de cómo maneja los turnos de sus trabajadores y el tema de que sea necesario ir un domingo, porque ojo, esto se trata de mirar que efectivamente si sea necesario que usted tenga que hacer ir a laborar las personas los domingos. Mire, la disminución de las horas sí a las empresas le afecta, obvio porque paga más, pero esto también se trata de que las organizaciones revisen realmente cómo está trabajando la gente, que realmente a la empresa le sirva en el tiempo que tiene, en el tiempo de jornada que ahora tiene, pues tiene que seguir produciendo lo mismo que antes producía. Entonces hay que mirar qué cambios hay que hacer, qué logística hay que hacer, la mente cuánto personal necesito, porque efectivamente el tema de los domingos y las horas extras no se trata de que genere todo y ponga a la gente, porque eso tiene un desgaste, mire. Eh,
Ya desde el sistema general de seguridad y salud en el trabajo, el hecho de que usted haga laborar una persona de domingo a domingo es una persona que tiene que tener un cansancio físico y mental mucho más elevado que una persona que labore de lunes a viernes. Así el domingo se cansa en su casa descansando, pero es distinto porque la mente la tiene ocupada en otra cosa. Entonces, ese tipo de cosas hay que mirar. ¿Listo? Claro, Sí, pero entonces me quedó una duda. Cuando tú dices que, bueno, una persona trabaja un domingo, debe descansar en semana, eh, se entiende que ese descanso de la semana es como el reemplazo del domingo. Es decir, en la mayoría de empresas de producción o de servicios, Sepa, los sí, que trabajan en obviamente se centros les pasa. comerciales, la gente descansa generalmente, trabaja de lunes a viernes y descansa, digamos, el miércoles, el martes, pero el resto de días los trabajos. O sea, digamos que trabaja 6 días y Mm, descansa uno en semana. Pues trabaja los 8 días realmente y descansa uno cuando laboran de domingo a domingo. Y descansa uno, que es lo que hacen las empresas de retail y demás. Pues hace eso con los trabajadores, ellos descansan un día entre semana. Eso, Mm. Que es que el tema del descanso puede o no coincidir con el domingo, pero el exactamente. tema de dominical lo sigue teniendo el domingo. Incluso esperábamos que en la reforma que se aprobó por fin quedara claro que el domingo puede ser cualquier otro día, o sea, las implicaciones que tiene el tema de recargo por trabajar el domingo. Pudiera ser cualquier otro día que no fuera el domingo, pero en todas las preguntas que se le ha hecho al ministerio sobre ese tema, incluso cuando la persona labora únicamente los domingos. Hay personas que laboran solo los domingos, tienen derecho a que se les pague recargo porque está laborando un domingo, independientemente que el resto de la semana no labore con esa persona, pero le labora los domingos tendrá derecho a esos recargos. Pero dentro de la reforma ese tema no quedó. Para los empleadores sería mucho mejor, efectivamente, para el trabajador no, pero sí les digo que para el empleador sería mucho mejor poder tomar como protestar cualquier otro día de descanso distinto al domingo. ¿Listo? Sí, sí, claro, ejemplo, las discotecas, las fondas, los Exacto. restaurantes, que generalmente trabajan, o sea, el pico de la producción es viernes, sábado, domingo y no sé, sí, y festivo. Ah, ok. Exacto. Oh, Efectivamente eso. ¿Listo? y para aclarar de pronto, ahorita o sea, digamos que la información que nos dieron con el tema de los recargos, que va a ser progresivo, el recargo nocturno de trabajar domingos o festivos, que va a llegar de 75 al 100%, que yo veo que obviamente nos dicen que a partir del primero va a ser, de este año va a ser el recargo al 80 y luego al 90 y luego al 100% si no estoy mal, Al ¿sí? 2027 quedaría al Cada año 100%. consecutivamente. Empezará a partir del próximo año. Si Exacto. se aprueba el texto es igualito como quedó ahí, se supone que tendría que quedar así. Entonces ya para, digamos que ya para o sea, teniendo claro eso, dentro de 8 días exactamente, digamos que entra 1 de julio de 2025, los recargos ya no es el 75%, el recargo va a ser No, a partir del 2026 empieza. No empieza ahorita el 1 de julio porque es que igual la ley no alcanza a salir para ese entonces. exactamente, digamos, era más como hablar eso porque lo que te digo, o sea, digamos que la información que se está dando por todo lado es que a partir del julio del 2025 No. nos suba al 80%, pero pues como lo que tú dices, o sea, no se ha firmado todavía por presidente, ¿sí? Entonces la ley todavía no está, que es lo que digamos que muchas personas en este momento o me han preguntado, ¿sí? O lo que yo he visto, es que, claro, me están diciendo que a partir del 1 de julio los recargos van a subir al 80%, pero pues lo que no han dicho es que como la ley o sea, lo que no tienen claro es como la ley no se ha firmado, pues no ha sido sentenciada por el presidente, pues obviamente aquí en 8 días pues no Exacto. debe conservar exactamente lo mismo, ¿sí? Lo más seguro es que quede entonces a partir, créeme que eso lo van a pedir para que quede a partir del próximo año y no se sienta este año, porque obviamente el empresariado está diciendo que pues tiene el tema del aumento de la disminución de la jornada laboral y que le aumenten de una vez el tema de recargo, pues no. A no ser que la ley salga mañana y diga sí, ya aplicable, pues acuérdese que las leyes son aplicables a partir del siguiente tema, pero ahí nos tendrá que decir y tendría que salir muy rápido el decreto, porque es que las leyes por lo general quedan muy abiertas. Si se dieron cuenta con todo este tema de la reforma pensional, cuando salió la ley todos interpretamos lo que decía ahí de cierta manera porque la ley lo decía ahí,
pero es que tiene que salir el decreto para que diga exactamente cómo va a ser. Entonces había muchas interpretaciones de que, por ejemplo, los empleadores iban a estar obligados a volver a pagar el tema de seguridad social de los independientes, y ya después de prácticamente un año entero vinieron a aclarar en el último decreto que no, que era únicamente si efectivamente se llegaba a un acuerdo entre el independiente y el contratante para que fuera el contratista, el que le pagara la seguridad social. Dependerá de eso. Entonces hay muchas cosas que estaban ahí que pensamos, y a medida de esto, pues igual como toca esperar a ver cuándo sale. Ojo que la reforma no se ha caído, la reforma lo que tuvo fue un tema de vicio legislativo por un proceso que se hizo mal ante la Cámara, ni siquiera ante el Senado. Eso es lo más ilógico, porque supuestamente primero pasa Cámara, después Senado, pero el vicio lo encontraron en la Cámara. Entonces tenemos que esperar cómo voten, porque como voten sí va a tener implicaciones. Y quien demandó ese vicio, lo que dijeron en sí fue que no se tuvieron en cuenta las propuestas que hizo ese sector del gobierno a la reforma. La reforma sí o sí se va a dar. ¿Que pueda llegar a tener cambios nuevamente? Sí. ¿Que cuándo se va a empezar a aplicar? Pues esperemos a ver, porque hasta que la Cámara no le devuelva a la Corte Constitucional ese tema para que revise que ese vicio ya no está, ese vicio, porque efectivamente tiene más o menos unas 90, casi 100 demandas que tendrá que seguir revisando la Corte como tal. Pero como yo le digo a mis estudiantes, si la ley 100 fue aprobada hace más de 25 años y todavía tiene demandas y todavía se le hacen cambios, pues obviamente esta nueva reforma lo va a tener. Entonces tendremos que esperar qué pasa. La idea es que a principios del otro mes empezamos a tener un tema más, esto de qué va a hacer la Cámara. Acuérdese que lo peor del caso es que el, la Corte le dio 30 días hábiles a partir de que le entregue, y hasta donde sabemos no la ha entregado. Toca esperar a ver que la Cámara diga que ya recibió para empezar a contar. Y acuérdense que hay procesos legislativos, prácticamente es como si ellos salieran a vacaciones, se tomara el tiempo, entonces toca esperar. Algunos dicen, haciendo cálculos, que por ahí si se pasa el vicio y no hay ningún problema, empezaríamos en octubre, pero toca esperar también el resto de demandas que tiene la Corte sobre la reforma pensional. Algunos ciertos artículos, otras completamente a la ley, y tendremos que esperar. Mientras tanto, seguimos en ley 100. En ley 100 seguiremos hasta que efectivamente podamos aplicar ese proceso como tal, que se supone que entraba a partir del 1 de julio. Ahorita toca estar en stand-by y esperar efectiva, porque incluso la Corte dejó 2 artículos abiertos, todavía aplicables, el 12 y el 75. El 12 que nos dice que todo colombiano debe escoger una CAI porque ya no se va a llamar AFPs, y el 76, perdón, que es el que da el tema de poder hacer el proceso de traslado más rápidamente, que es efectivamente sin tener que hacer demanda, poder tener esa doble asesoría siempre y cuando usted cumpla con unos temas de edad y de semanas, sin necesidad de mandar, si se quiere quedar en Colpensiones o si se quiere quedar en un fondo privado, pero teniendo esa doble asesoría. Entonces eso sí lo siguieron dejando y manteniendo. Esperemos que los que hagan el proceso después el día de mañana no tengan ningún inconveniente. Pero el resto, todos los demás artículos que están dentro de la ley, pues ninguno se puede aplicar hasta que efectivamente no se supere ese vicio como tal. Y lo mismo va a pasar con la reforma laboral, porque eso es lo que tiene que hacer la Corte. La Corte está obligada a revisar cada ley y que cada ley haya tenido el debido proceso. Entonces, a la Corte le va a llegar la reforma laboral y la Corte tendrá que decir si efectivamente no hubo ningún tema de inconstitucionalidad que determine que por X o Y razón tenga que devolver o hacer algún proceso como tal. Esperemos que no, se supone que esta sí se generó y con las debidas votaciones y demás que debía tener efectivamente cada uno de los temas, pero lo más seguro es que también tenga demandas en algún momento, y pues la Corte tendrá que empezar a decirnos efectivamente cómo se va a aplicar. Bajo la reforma laboral, ¿qué les puedo decir? Que realmente no es que haya muchos cambios. Lo que realmente hizo esta reforma fue coger sentencias que ya son aplicadas, sentencias que fueron temas de cambio, temas constitucional, entonces temas de código a fondo y demás, y que realmente queden dentro del Código Sustantivo de Trabajo, porque por ejemplo el tema de proceso disciplinario existe por sentencia de Corte
sancionar. Y hoy en día es aplicable, pues incluso eso salió en el 2008, si no estoy mal, esa sentencia que nos determinó cómo debía ser el debido proceso. Va a quedar ahí. Los otros temas que van a quedar ahí, cosas que ha dicho la Corte hace mucho tiempo, el tema de definir que a los trabajadores hay que darles permiso para temas de citas médicas, de colegio y demás, porque por sentencia se han otorgado y se le ha dado la razón al trabajador. Cosas como que efectivamente el tema de los contratos es el tema más esto que hay que esperar cómo se va a aplicar ese tema correctamente, porque hay muchas dudas de su aplicabilidad en el tema de que tenemos que definir muy bien por qué razón no estamos contratando en término indefinido y vamos a utilizar un contrato a término fijo o vamos a utilizar un contrato por obra y labor. Tiene que quedar muy bien definido y tendrá que ser sí o sí por escrito, porque la prioridad es que se utilice contratos a término indefinido. El tema de las temporales, realmente no cambió nada, eso lo hice desde la ley 50, solo que va a quedar dentro del Código Sustantivo de Trabajo, que usted no puede utilizar una temporal, sino cuando es para usted suplir unas vacaciones, una licencia de maternidad o paternidad, o una incapacidad, o porque la producción ha aumentado. Con los mismos temas, que si usted supera los 2 contratos de 6 meses, que es lo mayor que se puede hacer por una temporada, esa persona tiene que pasar directamente a trabajar con la empresa. Cosa que las temporales saben hace mucho tiempo, otra cosa es que no lo hacen, pero lo saben. Lo otro que se cambió fue el tema del contrato de aprendizaje, efectivamente se va a volver un contrato laboral, cosa que existía cuando se cambió todo el tema de jornada laboral y demás, que fue en el 2002, se cambió ese tema porque los aprendices tenían era un contrato laboral. Volvemos al mismo tema, que le va a salir más costoso a los empresarios, sí, pero obviamente la monetización la dejaron bastante costosa, exactamente para que los empresarios no acudan a monetización, porque la monetización ya no se va a quedar sobre el 0,5%, sino sobre el 1,5%, mucho más costoso. Al aprendiz tendrán que darle prestaciones sociales, tendrá que tener afiliación a salud, a pensión, a ARL, caja de compensación no nos habla de ningún parafiscal, pero tendrá esa connotación y tendrá que ser bajo un contrato de figura, que hay cosas ahí que quedan a la deriva, porque cuando se cambió todo a tener la especie de contrato de aprendizaje que hoy tenemos, pues los procesos, por ejemplo, disciplinarios, se hacían directamente con el SENA. No, la empresa lo podía hacer porque no había una relación laboral en sí, sino un tema de aprendizaje. Entonces hay cosas que hay, por eso es que sale la ley, pues toca esperar el cómo lo vamos a aplicar. Lo otro que también está ahí de cambios, que ese así fue muy reciente, el tema de que tenemos que dejar que los trabajadores que realmente tienen una mascota por temas mentales, o sea, mascotas de acompañamiento, si él demuestra que sí bajo un médico, pues efectivamente tiene que el empleado dejar de llevar su mascota de apoyo. Incluso fue una sentencia hace muy poco tiempo, que se dio en Manizales este año, y lo que hizo fue tenerlo ahí, o sea, muchos de los cambios que realmente hay, porque realmente no cambió cosas a fondo, créanme que no, que los cambios que esperaban que subiera a fondo como tal, no, sino coger sentencias que existen hace mucho tiempo y dejarlo ahí. El tema de estabilidad laboral es reforzada que están diciendo ahí, son leyes que ya existen, maternidad, paternidad, tema de salud, solo que va a quedar dentro del código sustantivo y no solo bajo las leyes y sentencias que se han tenido para que efectivamente existan esos temas. Pero como les digo, pues hay que esperar. Y pues el tema de los recargos y el tema de la jornada como tal, pues depende, porque en el 2002 cuando se generó ese tema, el gobierno que estaba en turno lo que nos había dicho era que era para crear más empleos. Si se creó más o no, eso depende a quién le pregunte. Le va a decir si sí o si no se generaron más empleos. O sea, que no iba a ser algo que durara durante el tiempo, sino que en algún momento se iba a volver a tener los recargos como estaban anteriormente, cuando se recuperara como esa estabilidad de empleo. Pues efectivamente es algo que se había como perdido en sí a los colombianos como tal ese proceso, pero pues tendremos que esperar ahí ese tema. El tema sindical pues sigue igual, realmente no hubo un cambio a profundidad, que se esperaba que hubiera temas de cambio a profundidad. El tema de contratas de las plataformas digitales realmente todavía queda muy ambiguo, no, no sigue quedando ahí como esperemos a ver y miremos cómo los dejan.
ese proceso, pero no se le hizo un cambio en sí, en fondo, a ese tema. Y hay muchos cambios, que si esto es para generar más empleos, pues no, le va a aumentar la capacidad de gasto a los trabajadores, pero el empleador de algún lado va a sacar ese costo. ¿Y de dónde va a ser? Del servicio bien que vende como tal, de ahí va a aumentar costos y obviamente sí vamos a empezar a tener temas de aumento como tal, porque el empleador nunca va a decir, el dueño de una empresa, no, yo sí lo puedo suplir y no voy a subir absolutamente nada a nadie. Entonces, como tal, tendremos que esperar esos procesos de cambio. Son unos cambios bastante, ojo, tendrán que cambiar nuevamente el reglamento interno de trabajo, ajustarlo a la realidad cuando salga la reforma como tal. El tema de que ya no hay que pedir permiso ante el ministerio para trabajar horas extras, porque hasta que salga la ley diga a partir de cuándo va a ser aplicable y exactamente ese artículo a partir de cuándo va a ser aplicable, porque nos tendrá que decir, pues ya no se tendrá que sacar el permiso ante el ministerio. Pero efectivamente, y eso ya existía, lo que pasa es que las empresas no lo hacen. El tema de que debe llevar un registro de nombre, cargo, área, cédula, y hora de ingreso, hora de salida, cantidad de horas diurnas, cantidad de horas nocturnas estas, como tal, horas estas diurnas y nocturnas, y es la razón de por qué se dio ese tiempo de más. Porque es que no se trata de que pague y que tiene que seguir cumpliendo con las 2 horas diarias, máximo 12 a la semana. No es que porque no hay permiso, entonces lo pongo a trabajar 24/7, porque le voy a pagar las horas estas y ya. Ojo con eso, porque eso incluso salió sentencia diciendo que eso tiene un tema que tienen que mirar desde el sistema de seguridad salud en el trabajo, porque todo trabajo esta se va a tener en cuenta como una carga psicosocial. Entonces, porque la idea no es que usted ponga a sus trabajadores a la hora, tiempo extra, porque sí, tiene que haber una razón, porque si no, usted tiene más distribuido y tiene más cuadrado los turnos de trabajo que existen dentro de su organización, créame que sí. Entonces tendrá que mirarse como ese tipo de cosas como tal. Y tendrá que llevar usted ese registro. ¿Por qué? Porque el trabajador podrá acudir, si ese proceso se hará ante el ministerio, cuando no le estén pagando correctamente, cuando no le estén pagando con los porcentajes que son las horas estas y demás, o cuando le estén haciendo trabajar más de las horas que la normatividad dice que van a hacer poder trabajar, porque de hecho de no tener que sacar permiso no significa que usted lo puede poner a trabajar la cantidad de horas estas que usted quiera. Entonces, como tal, el ministerio tendrá que hacer ir al funcionario para que exactamente pida esa documentación que ya existía, créame, son y todo que elabore horas extras en una empresa de tener ese tipo de formato, solo que esta vez va a ser más, más exigente la factibilidad de ese tipo de formato. Entonces sí se vienen cambios bastante estos que pues van a afectar los procesos dentro de las organizaciones. Entonces, pero como les digo, hay que esperar. Ahorita salió una noticia que dice que efectivamente el presidente está firmando, pero pues toca esperar efectivamente ya el proceso. ¿Listo? Continúa, Félix. Ok. Sí, ahí yo quería aclarar, obviamente pues eso es importante, pues ahorita para las grabaciones, Lina que no está, y Oscar, de que la mayoría de colaboradores se están mal informando, ¿sí? Y créeme que me han preguntado, y no sé si Carlos también ha visto en algunas redes que nos han preguntado, es que pues para ellos no están informados como nosotros, ¿sí? Pero para ellos las horas extras inicia el trabajo de nocturno, perdón, los recargos nocturnos empezaron desde ya, desde las 7 de la noche ya están empezando a exigir que, las, que la empresa tiene que generar recargos nocturnos de las 7 a las 6. Ojo, Oscar y Lina y las Sí. personas que estemos viendo esto es, hasta que lo que dice Caro, hasta que no esté aprobado, hasta que no esté bien socializado y demás, pues hay que enseñarle al colaborador, hay que decirle al colaborador, informe, hay que ustedes informarles bien, hay que ustedes socializar bien estos cambios y es súper importante que al momento en que haya un cambio dentro de la nómina o dentro de la compañía, ya sea por el reglamento interno o los temas que vayan a manejar ahorita incluso con la reducción de jornada laboral, ustedes primero se informen bien, ¿sí? La tengan bien clara y envíen o transmitan esta información hacia su colaborador. Créanme que ahorita se va a presentar muchísimos inconvenientes, muchísimos temas, porque un colaborador mal informado, ¿sí? Va a empezar a generar todos estos temas de no conformidades y muy seguramente pues nosotros tenemos que estar ahí como representantes de talento humano,
de nómina, ¿sí? O de la gestión que estemos haciendo dentro de la empresa para informarles bien a ellos el cómo son realmente las cosas, el cómo hay que saberles, hay que darles la información a ellos. Oscar, ¿tú qué cargo tienes en tu compañía? No, yo soy operador, yo no soy, no tengo cargo, no tengo dirección, no tengo puesto de dirección. Ah, ok, perfecto. Pero pues tú mandas el tema de la nómina y demás, ¿cierto? No, lo mío es aprender para, pienso, independizarme. Exactamente. Entonces, sí, Excelente lo que estás haciendo, exacto. Claro, Entonces, porque los que emprenden tienden a no tener en cuenta es que los trabajadores cuestan y que claro. tienen que cumplir con unas obligaciones. Creen que emprender es crear una empresa, generar cámara de comercio y ya. Incluso olvidan hasta el tema de impuestos. No, Pero no, no. excelente lo que estás haciendo. exacto, Claro. muchas Por ejemplo, felicitaciones. me sonó algo que usted dijo ahorita y yo creo que la empresa se hace en esa trampa cuando dijo que contratos de, yo no sé, que por la temporal no pueden renovarse que dos veces seguidas, algo así. Correcto, Lo después que del hacen las año empresas pasa es, directamente. lo que hacen las empresas es cambiar de temporal. Y eso está prohibido, no lo ¿Sí o pueden qué? hacer. Y las temporales lo saben. Cambian de Qué temporal, manía es que entonces tienen que ajustar lo que las van, temporales hacen mal. cambian de temporal, entonces ya con eso siguen cambiando de temporal en temporal, entonces así van alargando la vinculación de la persona. Y lo otro, la de las horas extras, en este momento estamos en 12, ¿cierto? Lo máximo. Lo máximo O 12 sea a que la semana. a partir Punto. del 16 de julio la gente no puede trabajar más de 56, 44 horas a la semana. 44 más 2, o sea, no puede trabajar en una semana más de 56. No, está Mm, prohibido. Está prohibido. ¿Listo? Ah, ok, Porque tampoco se trata de que trabaje las dos y no le paguen el resto, ¿no? Tienen que pagarle, pero la idea es que organicen muy bien su planta. Y es que existen turnos de trabajo para organizar, que eso muchas claro. veces los empresarios no lo saben. La normatividad colombiana en temas de manejo de horarios da muchos temas de turnos de trabajo para que la persona, para que la empresa mire cómo adecuda bien a las necesidades de su organización. No es que esté sujeto a que todos tengan que trabajar en el mismo horario. ¿Listo? Claro que sí. Bueno, entonces yo les iba a informar que para la próxima clase, que para la próxima clase, la idea cuál es, la idea es que sigamos el cronograma, listo. Recuerden que esta clase va a quedar grabada, por si tienen alguna duda, va a quedar acá abajo, es la primera que vamos a quedar grabada, listo. Ok. Y la idea es que podamos, uno, haber visto estos, pues digamos que para la clase de hoy, haber visto estos tres. Y para la próxima clase vamos a ver los siguientes dos, que son todo lo que tiene que ver con incapacidades y todo lo que tiene que ver con pagos salariales, que estén dentro de la plantilla y que ustedes puedan venir a hacer las preguntas correspondientes. Obviamente, de aquí a 8 días vamos a tener más noticias sobre el tema de la reforma y demás que podemos ir tocando, pero que nos puedas hacer preguntas sobre exactamente este tema con base a nuestra plantilla en Excel y demás, ¿listo? Ok. Recuerden que cada tema tiene una pestañita acá, ¿listo? Para que ustedes puedan ir preguntando. La idea es que ustedes puedan preguntarnos exactamente de dónde salió cada cosita o demás, como para nosotros poderles también dar una guía y que al momento que ustedes vayan a utilizar esta o vayan a crear su propia plataforma, su propia plantilla de nómina, ¿sí? Pues la tengan bien clara. Yo de todos modos les agradezco muchísimo, listo, la participación. Caro, muchísimas gracias. Oscar, Lina, listo, muchísimas gracias por haber estado hoy en clase. Y cualquier duda que tengan, pues digamos que si necesitan alguna duda específica por el grupo, con mucho gusto lo pueden hacer, desde que sean una pregunta específica para poderles contestar o internamente en la jornada laboral de nosotros. ¿Listo? Muchísimas gracias. Listo, Oscar, Lina, Listo. mil y mil gracias. Gracias. Perfecto, gracias. Nos Con vemos esto, el próximo miércoles y les agradezco sí que tengamos como preguntas. Yo sé Claro que que pues sí. por temas laborales a veces no es tan sencillo ponernos al día con la capacitación, pero la idea es que se coloquen al día para así poderles resolver dudas, inquietudes y preguntas. ¿Listo? Claro que sí. Esa es la idea. Muchísimas gracias. listo, con esto Una cierro la feliz clase del noche. día de hoy, la grabación. Mil y mil gracias y hasta luego a todos. Adiós, feliz noche a todos.